realidad previa en cuya constitución no interviene el Estado. Sin embargo, reconocer personalidad jurídica a las comunidades religiosas consiste en atribuirles la condición de titular de derechos y obligaciones como... Hola Cristina. Bueno, hemos empezado hace poco, o sea, hace nada. Lo retomamos. Les decía que nos quedamos en el tema de para qué sirve el registro de entidades religiosas, que era de los apartados casi finales del tema 12, ¿vale? Entonces, decía que la inscripción en el RED pues tiene unos efectos importantes, que es lo que vamos a tratar seguidamente, como son pues el reconocimiento de personalidad jurídica, que las entidades inscritas gozan de autonomía plena y que las comunidades religiosas que están inscritas pueden firmar acuerdos de cooperación. Vamos a ver lo que es la personalidad jurídica y el registro de entidades religiosas, el RED. Bueno, el RED no funciona como un registro constitutivo. La propia ley orgánica establece que las comunidades religiosas son una realidad previa en cuya constitución no interviene nunca el Estado. Reconocer personalidad jurídica a las comunidades religiosas pues es atribuirles la condición de titular de derechos y obligaciones como sujeto o realidad independiente de las personas físicas que la conforman. Atendiendo al régimen general, el reconocimiento de personalidad jurídica se produce en España de dos formas. Mediante un sistema de reconocimiento genérico, por disposición normativa o por libre constitución en ambos casos, la personalidad jurídica se reconoce desde el momento en que se produce la válida constitución de la persona jurídica, y por un sistema de concesión, que los poderes públicos otorgan personalidad jurídica mediante un acto positivo plasmado en la ley. Persona jurídica es toda entidad que está dotada de una organización permanente y estable y que está creada para la consecución de un fin lícito y común, que goza de capacidad jurídica para ser pues, el titular independiente de derechos y obligaciones. Existen fundamentalmente dos tipos de personas jurídicas: las de interés público, como son las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones de derecho público, y las de interés privado, que son las sociedades civiles, las mercantiles y las industriales. Las personas jurídicas de interés público, según el Código Civil, tienen reconocida personalidad jurídica desde el momento en el que se produce su constitución conforme a derecho, mientras que las personas jurídicas de interés privado disponen de personalidad jurídica desde que la ley se las reconoce. Las personas jurídicas de interés privado son las que tienen ánimo de lucro, mientras que las personas jurídicas de interés público son las que no persiguen obtener y repartir ganancias, sino finalidades de interés general. Por lo tanto, las comunidades religiosas tenemos que incluirlas dentro del grupo de entidades de interés público. Dentro de la relación de personas de interés público que recoge el artículo 35 del Código Civil, pues no pueden ser consideradas las fundaciones ni corporaciones de derecho público. Son asociaciones no integradas en la estructura del Estado ni creadas por una norma estatal. Son entidades independientes de la Administración que persiguen fines de interés general o sin ánimo de lucro, creadas por la voluntad de sus socios, y responden a su constitución conforme a derecho y como consecuencia de la laicidad y de la separación entre las estructuras. Las comunidades religiosas se insertan dentro de la categoría de asociaciones de derecho privado, ¿vale? En cuanto a la autonomía plena y el principio de separación y neutralidad, la autonomía es una potestad que pertenece a toda asociación y por ello a toda comunidad religiosa que desde el punto de vista estructural nace autónomamente y se organiza libremente. El artículo 6 de la Ley Orgánica refuerza esa autonomía al considerarla plena, y esta plenitud de autonomía es una consecuencia directa de la laicidad. La separación, uno de los elementos clave de la laicidad, impide cualquier confusión de estructura y fines y asegura la no intervención de los poderes públicos en la organización y la vida interna de la entidad. Y, por su parte, la neutralidad es la concreción práctica de esa plenitud. Se comprueba en que, a diferencia de los partidos políticos o de las asociaciones, los poderes públicos no pueden imponer estructuras democráticas o modos de actuar democráticos a las comunidades religiosas e ideológicas. ¿Cuál es la importancia de la cooperación y la necesaria estabilidad institucional? Bueno, en el modelo de laicidad positiva, la cooperación se basa en el primer cometido que el artículo 16.3 de la Constitución encomienda a los poderes públicos, que es tener en cuenta las creencias de la sociedad española.
Aunque el Estado es laico y no puede valorar las creencias religiosas, pues hay que crear las condiciones que sean más propicias para que los individuos y las comunidades en que se integran pues puedan ejercitar en plenitud su derecho fundamental. Lo contradictorio es que se utiliza el registro de entidades religiosas como instrumento para concretar el acceso a distintas fórmulas de cooperación. Las comunidades que no están inscritas se someten al derecho común. Las que estuvieran inscritas pues podrán acogerse a un derecho especial favorable que estaría en el entorno del artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y las que además de estar inscritas alcancen notorio arraigo en España, pues podrán firmar acuerdos de cooperación por vía del artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. No obstante, la inscripción no debería ser un instrumento para distinguir niveles en la aplicación de la actividad promotora del Estado sobre un derecho fundamental, solo debería servir para publicidad formal a dicha institución. ¿Vale? Bueno, vamos al tema 13, que es el Estatuto Jurídico de las Comunidades Religiosas en España. ¿Alguna duda en el tema 12, en algo del RER? Tenéis que tener claro lo que es las entidades que se van a inscribir y ya está, es que no tiene mucho más. ¿Vale? Vamos al Estatuto Jurídico de las Confesiones Religiosas. Bueno, no por ahora, ¿vale? Ninguna confesión tendrá carácter estatal, eso lo sabemos, ¿vale? Los poderes públicos pues tendrán en cuenta todas las creencias religiosas de los miembros de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con el resto de confesiones, ¿vale? Veremos que existen también pactos con pues, iglesias evangélicas o la Iglesia Islámica, ¿vale? Ahora lo veremos también. La colaboración del Estado con las comunidades religiosas e ideológicas se ha ido adaptando conforme a las exigencias y demandas de la sociedad española en un momento dado. Tanto los acuerdos concertados con la Iglesia Católica como los pactos que han sido firmados con las religiones musulmanas, la judía, las protestantes y sus respectivas normativas estatal autonómica de desarrollo contienen lo que es el estatuto jurídico básico de estas colectividades. Vamos al concepto y modelo de asistencia religiosa. La asistencia religiosa pues, se ha definido como la acción del Estado para establecer la infraestructura y las condiciones adecuadas para que puedan recibir asistencia espiritual directa de sus respectivas confesiones todos los ciudadanos que no puedan recibirlo por encontrarse pues, internados en prisiones o en algún centro de régimen especial de sujeción. Este derecho viene reflejado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y además por la propia doctrina del Tribunal Constitucional. La asistencia espiritual en establecimientos públicos es llevada a cabo en base a distintos modelos, como son el de integración, el de libre acceso y el de libertad de salida. El modelo de integración, lo que es la asistencia espiritual, la forma de llevarlo a cabo, pues las comunidades religiosas o las ideológicas son las que se encargan de la ordenación interna de esos servicios asistenciales de acuerdo con sus cultos respectivos, así como pues, de designar a los representantes que van a impartirlo en calidad de funcionario público o de personal contratado por cuenta del Estado. En el modelo de libre acceso, el Estado es el que se compromete a autorizar el acceso al interior del establecimiento público a un representante de una comunidad ideológica o religiosa para que lleve a cabo pues, esos servicios asistenciales que sean requeridos por alguien que se encuentre interno en ese centro. A diferencia del modelo de integración, no ostentan la condición de servicio público y es posible que el Estado asuma parte de los costes que se deriven de esa asistencia espiritual mediante convenios con la asociación ideológica o la confesión religiosa que va a realizar esa prestación asistencial. Y por último tenemos el modelo de libertad de salida, que consiste pues, en eximir a los que están interesados en la obligación de permanecer en la institución pública para que puedan recibir asistencia espiritual durante los días y a las horas que estén fijadas al efecto. Este sistema no comporta ningún coste económico para el Estado, pero es el que entraña más dificultades para que pueda ser aplicado, ¿vale? Porque bueno, hay que ver quién puede salir, quién no puede salir, qué horas son de salida. Por eso entraña más dificultades. En cuanto al régimen especial de la Iglesia Católica, vamos a ver lo que es la asistencia religiosa. Bueno, la asistencia religiosa, por una parte, es una prestación acogida en nuestra Constitución, dado que no la vulnera, y por otra,
Esto no implica que sea una dimensión constitucional positiva, es decir, que sea una exigencia que se pueda deducir de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Tenemos la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas. En la ley del año 89, que regulaba el régimen del personal militar profesional, derogó las leyes que regían los cuerpos castrenses y creó el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas mediante un Real Decreto que la desarrolló. La Ley 1799 de régimen del personal de las Fuerzas Armadas y la Ley 39/2007 de la carrera militar retiran pues, en lo sustancial el régimen de servicio de asistencia religiosa previsto en la Ley del 89 y en el Real Decreto que la desarrolla. La vigente 39/2007 lo que establece es el régimen de personal del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas. En otros centros públicos, como son establecimientos penitenciarios, hospitales y centros de asistencia social, bueno, pues el reconocimiento y garantía del ejercicio del derecho a la asistencia religiosa católica de los ciudadanos que se encuentren internados en algún establecimiento penitenciario o en hospitales o en centros que sean similares, tanto públicos como privados, queda establecido en el acuerdo jurídico que se firmó entre el Estado español y las Juntas del 79. Y lo que garantiza este acuerdo es el derecho a la asistencia religiosa en todos estos centros, aunque su régimen debe ser acordado o convenido con las autoridades competentes de ambas partes. En cuanto al régimen especial de las confesiones religiosas minoritarias, bueno, tenemos las que pueden ser confesiones religiosas con acuerdo, ¿vale? Os voy a leer lo que viene en cuanto al tema este, bueno, ahora lo veremos. Bueno, en esto lo que nos estamos, a las religiones con acuerdo, nos referimos a las confesiones minoritarias que han sido reconocidas como tales mediante su inscripción en el RER y que están integradas en las federaciones que firmaron los pactos de cooperación con el Estado en el 92, como son la Federación de Entidades Evangélicas de España, la de Comunidades Israelitas y la Comisión y la de las Comunidades Islámicas. Y los tres acuerdos es bastante similar entre sí y se basa con algunas matizaciones en un modelo de libertad de acceso al establecimiento o dependencia pública de que se trate cuando así lo reclame un interno. Vemos en cuanto a las Fuerzas Armadas, bueno, pues el régimen jurídico de la asistencia espiritual a los miembros de las confesiones que pertenezcan a estas federaciones, tanto evangélica como islámica, como la Comunidades Judías de España, en las Fuerzas Armadas, aparece en la Ley 39/2007 y dice: los militares evangélicos, judíos o musulmanes podrán recibir asistencia religiosa de su propia confesión si lo desean, de conformidad con lo determinado en los correspondientes acuerdos de cooperación, ¿vale? Bueno, pues en estos tres acuerdos se reconoce a los militares que pertenezcan a las iglesias cristianas, a las comunidades judías y musulmanas federadas, el derecho a recibir asistencia religiosa y a participar en actividades y ritos propios previa a la oportuna autorización de sus jefes, que procurarán que aquellos sean compatibles con las necesidades del servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo. ¿De acuerdo? También tenemos, en cuanto a los establecimientos penitenciarios, en las confesiones religiosas con acuerdo, que establece que el régimen de asistencia espiritual a los miembros de las confesiones pertenecientes a la Federación de Entidades Evangélicas, Comisión Islámica y a la Comunidad Judía de España, en establecimientos penitenciarios, se desarrolla en el artículo 9 de los acuerdos de cooperación con dichas confederaciones. Y lo que se establece es que prevé que la asistencia espiritual se realizará de conformidad con la legislación penitenciaria en vigor, que actualmente se encuentra especificada en el Real Decreto 710/2006 de 9 de junio de desarrollo de cooperación, firmado por esta federaciones, ¿vale? Tanto por la islámica como por la judía como por la evangélica. Hombre, la verdad es que todo esto va a depender pues, de qué tiempo tengan libre, de que el encargado de la prisión, si está de acuerdo en un determinado horario, si se cumple una serie de normas, ¿vale? En los establecimientos sanitarios y otros centros públicos,
pues igual el régimen jurídico de la asistencia espiritual a los miembros de las confesiones religiosas que firmaron los pactos del 92 y que estén en instituciones sanitarias o en estos centros públicos, se encuentra igualmente en el artículo 9 de los acuerdos de cooperación con dichas federaciones. Y lo que viene a establecer pues es lo mismo, que en la institución sanitaria o el centro público se encuentra obligada a asumir los gastos que ocasione la utilización de los locales que han sido puestos a disposición para la prestación de la asistencia espiritual. ¿De acuerdo? En cuanto a las confesiones religiosas que carecen de acuerdo, ¿vale? Sin acuerdo, el derecho a recibir asistencia espiritual forma parte del contenido esencial de lo que es la libertad ideológica, religiosa y de culto. Y para ello, los poderes públicos adoptarán pues, todas las medidas que sean necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y cualquier otro que esté bajo su dependencia. Es decir, que todos tenemos derecho a recibir este tipo de asistencia, se tenga acuerdo o no, ya sea a través de disposiciones o de leyes orgánicas. La asistencia espiritual a los miembros de confesiones religiosas sin acuerdo de las Fuerzas Armadas está regulada en el apartado cuarto de la disposición octava de la Ley 39/2007 de la carrera militar y dice: los demás militares profesionales podrán recibir, si lo desean, asistencia religiosa de ministros de culto de las iglesias, confesiones o comunidades religiosas inscritos en el RER en los términos previstos en el ordenamiento y, en su caso, de conformidad con lo que se establezcan los correspondientes acuerdos de cooperación entre el Estado español y dichas entidades. Como veis, viene a ser lo mismo. En los establecimientos penitenciarios, pues igual. Y en los establecimientos sanitarios y centros públicos, pues la misma cuestión. La asistencia espiritual a los miembros de confesiones que no tengan acuerdo en estos establecimientos, tanto sanitarios como en centros públicos, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y, ante la ausencia de una normativa específica de desarrollo, pues sería aplicación un modelo de libre acceso similar al que se contempla en los pactos del 92. ¿Cuál es en cuanto a la organización interna, lo que es el régimen especial de la Iglesia Católica, lo que hablamos de lugares de culto, bienes eclesiásticos y cementerios? A ver, las comunidades religiosas que están legalmente reconocidas tienen derecho a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. Como lugares de culto, el derecho canónico los define como los bienes inmuebles que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita en los libros. La apertura de los lugares del culto no se encuentra sometida a la obtención de la oportuna licencia que se exige para la apertura de un establecimiento comercial o mercantil. El lugar de culto debe ser inscrito en el registro, para lo cual pues basta la certificación expedida por la autoridad eclesiástica competente de que se trata de un bien inmueble destinado al desempeño de actividades culturales. El mantenimiento y conservación de los lugares de culto corre a cargo de la comunidad religiosa, al menos que formen parte de nuestro patrimonio cultural, como ocurre con la Iglesia, que en este caso el Estado coopera económicamente con la conservación de los mismos. Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes y también se consideran inembargables, aunque sí que pueden ser expropiados forzosamente por parte de la administración pública cuando exista una utilidad pública o un interés social. Por ejemplo, tenemos en Talavera el tema del Salvador. Antiguamente fue una iglesia y ahora es un centro social, ¿vale? La verdad es que estaba derruido y estaba en pésimas condiciones y es cierto que se le dio un uso pues bastante apropiado y ha quedado bastante bien. En cuanto a bienes eclesiásticos, el derecho canónico reconoce el derecho de la Iglesia y de sus entes menores públicos o privados la capacidad para adquirir bienes temporales que sean necesarios para el desempeño de sus fines. El Estado español pues también ha reconocido este derecho en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos del 79, en el que la Iglesia Católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas y recibir limosnas y oblaciones. En cuanto a los cementerios, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce expresamente como parte integrante del contenido esencial de esta libertad el derecho a recibir pues, una sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos. La Administración Pública
tiene que poner al servicio de los fieles pues, las parcelas donde puedan tener lugar su enterramiento celebrado conforme a sus correspondientes ritos. En cuanto a los ministros de culto, bueno, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de personal. En cuanto al secreto ministerial, conforme con lo dispuesto en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede del 76, en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio, ¿vale? Secreto de confesión. En cuanto a la seguridad social, bueno, la Constitución prevé que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El régimen específico de la seguridad social de los ministros de culto aparece contemplado en el Real Decreto 2398 del 77. Una cosa muy curiosa es que, se encuentran excluidos de la percepción de aquellas contingencias comunes derivadas de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, desempleo, ¿vale? Las contingencias de enfermedad y accidente, cualquiera que sea su origen, se consideran en todo caso como común y no laboral, respectivamente, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para estas en el régimen general de la seguridad social, ¿vale? Bueno, es en parte muy lógico, ¿no? Porque el tema de, el permiso maternal o paternal con los clérigos y los sacerdotes no tendría mucho sentido, ¿verdad? En cuanto a las festividades religiosas, el derecho a conmemorar las festividades religiosas de conformidad con las propias convicciones forma parte integrante del contenido esencial de la libertad ideológica, religiosa y de culto. El Estado español ha reconocido como días festivos ordinarios todos los domingos de cada mes y además ha garantizado a los creyentes católicos pues, el derecho a conmemorar otras festividades propias de conformidad con el calendario festivo que se acuerde entre el Estado y la Santa Sede, ¿vale? En cuanto al régimen especial de las confesiones religiosas minoritarias, ¿qué sucede con sus lugares de culto y cementerio? Bueno, lugares de culto se consideran pues, los edificios o los locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto o asistencia religiosa cuando así sea certificado por la Iglesia o la comunidad respectiva con la conformidad de la Comisión Permanente de la Federación a la que pertenezca. E igualmente los cementerios, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce expresamente como parte integrante del contenido esencial de esta libertad el derecho a recibir, pues lo que hemos hablado, una sepultura digna sin que pueda discriminarse por razón de religión, y además la legislación vigente garantiza el pleno disfrute del derecho a ser enterrado conforme a las propias convicciones en los terrenos que están destinados al efecto. Y sus ministros de culto, bueno, de conformidad con las normas jurídicas, se consideran ministros de culto de las confesiones religiosas las personas físicas que desempeñen sus funciones religiosas con carácter estable, permanente y además acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante la certificación expedida por la respectiva comunidad a la que pertenezcan. También existe el secreto ministerial. Se encuentran exentos de la obligación impuesta a todos los ciudadanos a denunciar la comisión de hechos delictivos, así como de declarar como testigos en el curso de un procedimiento penal o civil de los hechos que les hayan sido confesados durante el desempeño de sus funciones religiosas, ¿vale? En cuanto a la seguridad social, bueno, la Constitución prevé que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El régimen específico de la seguridad social de los ministros de culto pues, aparece en el Real Decreto del 77 y todos los ministros de culto de las confesiones religiosas están incluidos en el régimen general de la seguridad social y se asimilan a lo que son los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? En cuanto a sus festividades religiosas, bueno, el derecho a conmemorar las festividades religiosas de conformidad con las propias convicciones forma parte integrante de lo que es el contenido esencial de la libertad ideológica, religiosa y de culto. De hecho, el artículo 12.1 de los acuerdos de cooperación con todas estas federaciones que hemos dicho, de evangélicas, judías y islámicas en España, establece el descanso laboral semanal
para los fieles de las comunidades israelitas pertenecientes a la Federación podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado. Los miembros de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España que lo deseen podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, días de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las 13:30 hasta las 16:30 horas, así como la conclusión de la jornada laboral 1 hora antes de la puesta del sol durante el mes del ayuno, lo que es el Ramadán. En ambos casos será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las horas dejadas de trabajar pues tendrán que ser recuperadas sin compensación alguna. Y el descanso laboral para los fieles de la Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo Día y de otras iglesias evangélicas que pertenecen a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, cuyo día de precepto sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado. ¿Vale? También existe el acuerdo de cooperación con la Comunidad Judía de España y con la Comisión. También ha reconocido a los creyentes judíos y musulmanes el derecho a conmemorar unidades como nota para que puedas ver. Vale, empieza el Ramadán hoy. Pues mira, no lo sabía, eso está bien. Bueno, pues si hay algún judío dentro de nosotros, o sea, hay alguien que pertenezca a la religión islámica, pues que nos lo diga. Y nada, eximimos de estar en clase. Bueno, también yo he engordado, me apunto, venga, me parece perfecto. Pues como os decía, que también a los judíos y a los musulmanes se les atribuye el derecho a conmemorar otras festividades respectivamente. Bueno, es bastante interesante todo este tema también. Vamos a la protección de marcas y prácticas rituales, que ya acabamos el tema. En materia alimenticia, bueno, la observancia de algunas costumbres alimenticias constituye uno de los rasgos que identifican a las tradiciones religiosas e incluso filosóficas con notorio arraigo en el territorio de España. La legislación estatal prevé que cuando el sacrificio de los animales se realice según los ritos propios de la Iglesia, confesión o comunidad religiosa escrita en el RED y las obligaciones en materia de aturdimiento sean incompatibles con las prescripciones del sacrificio del respectivo rito religioso, pues las autoridades competentes no exigirán el cumplimiento de dicha obligación. En todo caso, el sacrificio conforme al rito religioso de que se trate se realizará bajo la supervisión de acuerdo con las instrucciones del veterinario oficial. ¿Sabes? El tema de la matanza del cordero, de todas estas cosas que se hacen tan así, ¿vale? Porque es una tradición dependiendo de cada religión. Bueno, da mucha guerra, sí. Pues el siguiente da más guerra todavía, ¿vale? Que ya pasamos a lo que es la financiación de las comunidades religiosas. Y este sí que es infumable, pero infumable. O sea, de verdad, es prácticamente infumable. El 15 es mucho más bonito porque es todas las modificaciones que ha habido en concreto a los sacrificios son es un poco, claro que va a dar mucha guerra y mucha batalla. Porque dependiendo de la tradición de cada uno, pero bueno, cierto es que para llevar a cabo todo este tipo de sacrificio tiene que estar presente el veterinario, ¿vale? O sea que se dan de tortas. Pues Ana, deberían estar todos los veterinarios cuando se producen esas matanzas. El problema es que, claro, ese es el tema. Pero bueno, yo qué sé, son costumbres y tradiciones que son ritos y se tienen que llevar a cabo. O sea, eso es, hombre, siempre que el animal tampoco sufra con barbaridad, ¿vale? Porque esto ya de cargarse a los animales así a la bestia me parece una aberración también, ¿vale? Pero bueno, soy un poco, yo qué sé, eso afecta siempre al orden público siempre, pero bueno, efectivamente con la ley hemos topado. Ese es el gran problema que vamos a tener, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el 14, que como os digo es un poco espesito, ¿vale? Pero que hay que verlo. O sea, no hay más vuelta de hoja, hay que verlo y no hay más, ¿vale? Bueno, es el sistema de financiación de las comunidades religiosas. Bueno, la colaboración económica, pues que esa sea la plasmación de lo que es la relación de cooperación entre el Estado y las comunidades religiosas de contenido esencialmente material.
Con financiación, lo que queremos decir es la acción de financiero, también de aportar el dinero necesario para sufragar pues, los gastos de una actividad. Aplicando esta definición al título que tenemos en este tema, podríamos decir que vamos a ver los fundamentos jurídicos de la aportación económica que realizan los poderes públicos a las comunidades religiosas. Bueno, cabe la pregunta de cómo un Estado laico puede aportar dinero para sufragar actividades ante las que debe permanecer neutral. Bueno, pues en la Constitución de 1812 no aparecía reflejado este compromiso en el literal del artículo 12 que declaraba la confesionalidad del Estado. En la de 1931 se prohibía expresamente el auxilio económico de las comunidades religiosas. Bueno, a partir de 1837 es cuando se suceden pues, diversos artículos constitucionales en los que el Estado se compromete a sostener el culto y el clero de la Iglesia Católica. Durante gran parte del siglo XIX se asumía la obligación de sostener a la Iglesia Católica. El objeto de la financiación aparece fijado como el culto y el clero católico, porque es el credo del Estado español o en su defecto el que profesaba la mayoría de los ciudadanos españoles. Los conceptos financiados se fijaron en el Concordato de 1851 y en ellos se concretaban extremos como pues, lo que había que aportar en dinero a los diferentes estamentos eclesiásticos, los gastos de culto o la compensación económica que se daría a la Iglesia por los bienes desamortizados. Respecto a por qué se financiaba, pues hay que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, la confesionalidad del Estado español, que se configura como un elemento integrador del sistema de financiación en todos los textos constitucionales, y por otro lado, la desamortización, que es el elemento que parece justificar pues, ese compromiso político que se asume por parte del Estado de compensar la expropiación de los bienes eclesiásticos que se realizó principalmente durante el trienio liberal. Será el Concordato de 1953 quien concrete el sistema de subvención con dos objetivos primordiales, lo que es la recuperación del patrimonio histórico de la Iglesia, que le habían quitado, desamortizado, y por otro lado, la asignación transitoria de capital como compensación de la desamortización y como pago a la contribución social de la Iglesia. Bueno, a diferencia de los textos anteriores, la Constitución del 78 no contempla específicamente lo que es la subvención del culto y el clero como una obligación del Estado. Dentro de los artículos 16 y 9.2, el 9.2 aclara los términos en que tiene que producirse esto. El Estado español puede financiar las actividades de las comunidades religiosas porque la colaboración económica se entiende como pues, un medio de cooperación, siendo el que el objetivo sea lograr el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el porqué de su carácter de Estado social, promotor de condiciones y pues, quitando obstáculos. Resulta necesario concretar que en este caso los recursos se aportan para actividades religiosas como pues, elementos necesarios para el pleno ejercicio del derecho fundamental de esa libertad religiosa. Hay una delimitación de los sistemas de financiación. Bueno, vamos a analizar las distintas modalidades en las que se ha ido concretando el sistema de financiación a lo largo de la historia. Existen varias categorías que han sido manejadas por la doctrina que tratan de dar respuesta formal a los modelos. Tenemos, por un lado, la dotación o consignación presupuestaria. El Estado entrega una cantidad de dinero con cargo a los presupuestos generales del Estado a una o varias comunidades religiosas y hay dos categorías. Una dotación global, cuando el montante económico se transfiere directamente a la comunidad que será la encargada de distribuirlo, o una dotación particular, por áreas, donde el importe que se asigna se distribuye entre actividades concretas, pues al culto, a la conservación del patrimonio histórico, al clero, ¿vale? Otro modelo, pues el de asignación tributaria, que no hay que confundir con la existencia de un impuesto religioso, ¿vale? Un sistema clásico, pero que aún se encuentra vigente en algunos países como Alemania, Suecia y Austria. Este modelo de asignación se caracteriza por la fórmula elegida para obtener el capital dotado a la confesión. En lugar de quitarlo directamente de los presupuestos generales del Estado, la determinación de la cantidad se produce mediante la concesión de un porcentaje del rendimiento obtenido por un impuesto estatal, normalmente de carácter personal. En este caso, los poderes públicos tienen que fijar el impuesto afectado, el porcentaje que asignan, la partida que afecta y el modo en que los individuos
eligen su asignación. Y por último, como último modelo, el de exenciones y desgravaciones fiscales y tributarias. El Estado no asigna una cantidad de dinero a las comunidades religiosas, pero en su defecto renuncia en determinados supuestos a esa facultad dispositiva, eximiendo del pago de ciertos impuestos o permitiendo que los sujetos pues, puedan desgravarse esas aportaciones económicas que realizan a favor de las comunidades religiosas. Los dos primeros modelos que hemos visto, el de dotación y el de asignación tributaria, suelen incluirse dentro de lo que se llama la cooperación económica directa, y el último, el de las exenciones y desgravaciones, en lo que se llama de cooperación económica indirecta. La diferencia entre ambas está en que en la primera los estados adoptan una actitud activa que se concreta en un hacer al entregar una cantidad de dinero, y en la segunda se concreta pues, en un no hacer, al hacer dejación de sus cantidades impositivas, no cobrar impuestos o reduciendo su cuantía mediante esas desgravaciones. ¿Cómo se financian las comunidades religiosas en España? Bueno, en nuestra Constitución hay dos artículos esenciales para esta materia, a los que hay que sumar lo dispuesto en otros que tienen menor importancia. El artículo 16 nos permite identificar cuáles son los parámetros a los que debe someterse el modelo de colaboración. Por un lado, la laicidad, que está concretada en la separación y neutralidad y que hace que los antiguos argumentos para justificar la colaboración económica dejen de funcionar el modelo constitucional actual. El Estado ya no puede confundir doctrinal o sociológicamente sus fines y objetivos con los de ninguna comunidad religiosa y, por tanto, no puede justificar en ellos su sostenimiento económico ni debe asumir obligaciones jurídicas ya pasadas. La libertad religiosa e ideológica se concibe como un todo. Hay que tener en cuenta el artículo 9.2 para entender que las necesidades a las que debe dar respuesta el Estado no son confesionales o religiosas, ni la priorización puede responder al criterio de la mayoría. Los poderes públicos se comprometen a dar respuesta a las necesidades que le traslade la sociedad para promover pues, los obstáculos o promover las condiciones que aseguren el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Los artículos constitucionales que contienen los principios del sistema son el 1.1 de la Constitución, que establece que las disposiciones que regulen la colaboración económica con las comunidades ideológicas y religiosas deben atender a la libertad, ser justas y, por ende, dotar de condiciones de igualdad al pluralismo ideológico y religioso que convive en la sociedad española. El artículo 10.1, que sitúa a la persona, su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad como eje del sistema, incluida la colaboración y, por lo tanto, la promoción y el desarrollo, se hará en atención a la condición que asumen las comunidades religiosas como instrumento para el mejor desarrollo de los derechos fundamentales. Y el artículo 14, que introduce la igualdad como pórtico en el ejercicio de los derechos fundamentales y además prescribe la discriminación por razones ideológicas y religiosas. El fundamento de la financiación ya no puede ser la confesionalidad. Se financian las actividades religiosas, pero con una precaución. Los fines estatales no pueden confundirse con los religiosos, ¿de acuerdo? Hay que basarse siempre en el respeto a los principios de igualdad y laicidad. ¿Cómo se desarrolla de forma efectiva la cooperación en España? Bueno, la colaboración económica queda diluida en el compromiso general de cooperación que asumió el constituyente en el 78 y en esta Constitución no se concreta en ninguna de las formas teóricas que hemos visto. Tiene que irse al desarrollo legislativo, a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y establece el artículo 7.1. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá en su caso acuerdos y convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que por ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España, ¿vale? En los acuerdos o convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrán extender a dichas iglesias, confesiones y comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general. De esto conviene destacar dos cuestiones. Una de las fórmulas escogidas por España para plasmar la cooperación son los convenios o acuerdos, ¿vale? En ellos es donde podemos encontrar el desarrollo de los sistemas de colaboración económica. Otra cuestión es que el segundo párrafo del precepto parece optar por un modelo fiscal de cooperación económica. Hay que destacar también
también la disposición transitoria segunda que establece las asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legal de conformidad con lo establecido en la ley del 67 de 28 de junio hubieran hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes inmuebles o de otra clase sujetos al registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que, habiendo ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial, solicitaren su inscripción legal con arreglo a esta ley, podrán, en el plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca esa propiedad a favor de las mismas, de aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando cualquier otro procedimiento legal para justificar su dominio, hasta obtener la inscripción en el registro de la propiedad con exención de toda clase de impuestos, tasas y documentos de tema de transmisión. Este precepto contempla lo que es un sistema indirecto de colaboración económica a través de la exención fiscal, si bien para comprobar todas las fórmulas empleadas para la colaboración económica, pues hay que contemplar todo lo que es el articulado de los acuerdos. Vamos al acuerdo de asuntos económicos con la Iglesia Católica, que es un modelo único. En materia económica destaca el acuerdo de enero del 79 entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. En él pues, se recoge un modelo único de colaboración que, como se ha dicho por la doctrina, solo es compatible con el principio de igualdad si lo consideramos un modelo transitorio que procura, con el menor perjuicio posible, pasar hacia un modelo de autofinanciación. Del acuerdo hay que recordar pues, que en su propio preámbulo se establece que el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleva a cabo. La primera de ellas atiende a lo que es el tránsito del modelo de un modelo a otro para que no suponga un cambio gravoso para la entidad ni tampoco el mantenimiento indefinido de un sistema de financiación que responde a esquemas anteriores. Y la segunda afirmación sostiene la necesidad de que el modelo evolucione a un sistema acorde con los principios constitucionales que rigen el actual modelo de relación. El nudo del modelo para la Iglesia Católica se contiene en el artículo 2 del acuerdo, del que hay que destacar 4 fases. Una dotación presupuestaria global. En la primera fase, pues el acuerdo mantenía el sistema de una dotación presupuestaria formulado en el Concordato del 53. Luego, un sistema mixto, que es en la segunda fase. Se preveía la sustitución de la dotación por el sistema de asignación tributaria. Se asignaba un porcentaje del rendimiento del IRPF, donde el declarante tenía que manifestar pues, esa voluntad de porcentaje, en qué casilla, la típica casita que marcas en la declaración de la renta. Luego, a partir de la ley 3387, se introduce la asignación tributaria, que los extremos que caracterizan el modelo adoptado se concreta en la ley 42/2006 de presupuestos generales del Estado para el 2007, que fija el sistema de asignación tributaria puro. El impuesto sobre el que se aplica es el IRPF, la partida afectada es la cuota íntegra del IRPF, entendiendo por tal la suma de la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica. El porcentaje que se asigna es el 0,7% y se consolidan las cantidades entregadas a cuenta de los ejercicios anteriores. Y el de la autofinanciación. La Iglesia Católica declara su propósito de lograr recursos por sí mismos, que es la última fase, para la atención de sus necesidades. El acuerdo, en su artículo 1, prevé la fórmula: la Iglesia Católica puede libremente organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones de sus fieles. Se trata de un compromiso que adopta la forma de declaración unilateral suficiente para evitar que el sistema de asignación se prolongue de forma indefinida. Pero ello no significa que cuando se alcance la autofinanciación se deba terminar la colaboración con el Estado, que se sustituirá por otros medios y formas. Este sistema de colaboración económica financiero se completa con las exenciones fiscales y tributarias que se prevén igualmente en el Acuerdo de Asuntos Económicos. Y son actividades que no están sujetas al IRPF sobre el gasto y el consumo. Bueno, pues
las prestaciones de los fieles, las recaudaciones en las colectas, la publicación de las ordenanzas, cartas pastorales, la enseñanza en seminarios diocesanos o en las disciplinas eclesiásticas en las universidades de la Iglesia Católica. Un momento, ¿vale? Tenemos también exenciones fiscales que están otorgadas a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales como las órdenes y congregaciones religiosas, como es la exención total o permanente de la contribución territorial, la exención del impuesto de productos sobre la renta y sobre el patrimonio, exención sobre impuesto de sucesiones y transmisiones. También tenemos deducciones o desgravaciones fiscales que las cantidades donadas a los entes eclesiásticos que se han enumerado en el artículo 4 y que están destinadas al culto darán derecho a las mismas deducciones en el IRPF que las cantidades entregadas a entidades declaradas benéficas o de utilidad pública. Y como beneficios fiscales similares a las entidades sin ánimo de lucro o benéficas, pues para las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas y que se dediquen a actividades religiosas, benéficos, docentes, médicas y hospitalarias o de asistencia social. Pues nos ha quedado lo que es el resto de las comunidades, es que este es un poco grande, ¿vale? Pero bueno, el próximo día terminamos este y el 15, que es muy bonito todo el tema del Código Penal, de las reformas que ha habido, ¿vale? Y bueno, pues si queréis, si nos da tiempo, repasamos el tema 1, por ejemplo. Vamos de repaso. Pues no lo sé. No lo sé si tendremos. La PEC hasta el 14 de abril no la cuelgan. Ah, vale. Pues, a ver, espera, que me ha pasado una pregunta. ¿La PEC cuándo y cómo? Ah, hasta el 14 y el 15 no la cuelgan. A ver, la PEC, que además eso sí que lo corrijo yo, ¿vale? Con lo cual, si queréis, pues antes de mandarme un correo, ¿vale? Por si habéis puesto alguna cosa rara, ¿vale? La cuelgan para el 24 de abril, vale. Sí, sosiego. Sí, más o menos es parecida, ¿vale? Son preguntas, pero vamos, que si queréis lo que podéis hacer es hacer la PEC, me la mandáis, antes de mandarla, ¿vale? Antes de mandarla, me la mandáis al correo que yo le he hecho un vistazo y o me dais un toque al móvil, ¿vale? Os dejo, espera, os pongo mi móvil aquí para que lo apuntéis y antes de hacerla me mandáis ¿vale? Sí. El examen son 4 preguntas. Con una menos y hacer la PEC. Que yo sepa eran 4, no 5. Ana, pero no lo sé, lo mismo este año han puesto 5 en vez de 4. Vale. Según la guía son 5 este año. Joder, es que cada día lo suben. Espera, os paso mi móvil, ¿vale? Os paso mi móvil. Que es, espera, 6, 3, 7, 8, 4, 0, 7, 5, 1. Vale. Antes de hacer la PEC, me lo pasáis al móvil. O me dais un toque al móvil y yo lo veo. ¿Vale? Para que no os liéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga. Miraré la fecha. ¿De acuerdo? Ya, pero es que no nos ha dado tiempo de terminar, Cristina, todo el tema del Entonces yo prefiero que terminemos el temario y luego al siguiente ya hacemos el examen. ¿Vale? Perfecto. Venga. Bueno, que lo paséis bien. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.